84.000 libras hora de queroseno de 42 grados API se enfrían de 300 a 100 grados Fahrenheit usando agua de 85 a 120 grados Fahrenheit. Calcule los requerimientos usando intercambiadores 1-2 en serie. Use tubos de 3/4 de pulgada diámetro externo, 16 BWG de calibración, 16 pies de longitud con arreglo triangular de 1 pulgada. En este ejercicio realizaremos los cálculos respectivos para un intercambiador de carozo y tubo 1-2, en el cual vamos a calcular el área real del intercambiador y obtener una caída de presión que se encuentre entre los rangos permitidos, que en nuestro caso sería de 10 a 15 libras sobre pulgada cuadrada. En el intercambiador 1-2, el fluido caliente, que es el queroseno, va a entrar por el lado de la coraza, y el fluido frío, que es el agua, va a entrar por el lado de los tubos, haciendo su respectivo recorrido y su respectiva salida. Paso número 1. Procedemos a calcular el balance de calor del queroseno, lo cual el flujo másico ya nos da el problema. El CP calculamos de la figura número 4. Para el agua fría despejamos el flujo másico de la ecuación del balance de calor. Luego obtenemos nuestro CP a partir de la figura 2, que va a ser para agua. Como paso número 2 tenemos la diferencia de temperatura verdadera MLDT, que para nuestro caso nos dio un valor de 66.40. Luego sacamos los factores R y S para sacar el factor de corrección FT, que en nuestro caso nos salió 0.82. Como paso 3 procedemos a calcular las temperaturas calóricas, en el cual procedemos a determinar primero la variación de temperatura del fluido frío sobre la variación de temperatura del fluido caliente. Luego nos vamos a la figura número 17, en el cual primero calculamos la constante calórica que se toma con los grados API del queroseno con la variación de temperatura. Luego procedemos a calcular la fracción calórica. Luego, una vez obtenido estos coeficientes, procedemos a determinar las temperaturas calóricas tanto del fluido caliente como el fluido frío. El siguiente paso es suponer un coeficiente de diseño, el cual lo obtenemos de la tabla 8. El queroseno lo citamos como una sustancia orgánica media debido a su viscosidad, y para lo cual tomamos el coeficiente de diseño de 125. Después de suponer el coeficiente de diseño, calculamos nuestra área, con la cual vamos a obtener nuestro número de tubos. Para obtener nuestro número de tubos real vamos a la tabla 9, en la cual seleccionamos nuestro número de pasos, que sería de 2. Entonces seleccionamos el número de tubos más alto, que sería nuestro número de tubos real, y también nos daría nuestro diámetro interno de la coraza. Para corregir nuestro coeficiente de diseño, calculamos nuevamente el área con nuestro número de tubos reales, la longitud y la superficie externa de los tubos. Entonces nos da un coeficiente de diseño total de 118. Iniciamos el cálculo en el área de los tubos. Iniciamos determinando el área de flujo, multiplicando el número de tubos por el área de flujo dividido para 144 por el número de pasos. Después determinamos la velocidad de masa dividiendo el flujo másico sobre el área de flujo obtenido anteriormente. Calculamos el número de Reynolds. Primeramente determinamos la viscosidad del agua. De la página 927 vamos a obtener unas coordenadas en el cual vamos a proyectar en la figura 14 con la temperatura calórica. Después determinamos nuestro diámetro interno de los tubos. De la tabla número 10 observamos el diámetro externo de nuestra tubería con una calibración de 16. Luego determinamos el número de Reynolds con el diámetro por la velocidad másica dividido para la viscosidad. Luego, con nuestro número de Reynolds procedemos a determinar el factor de transferencia de calor JH de la figura 24. Determinamos nuestra conductividad térmica a partir de la temperatura calórica. De la tabla número 4 interpolamos para una temperatura de 95.5.
De igual manera, calculamos nuestro calor específico a la temperatura calórica del agua de la figura número 2. Calculamos nuestro coeficiente de transferencia de calor de los tubos HI mediante la siguiente fórmula. Una vez obtenido nuestro coeficiente, lo corregimos multiplicando el diámetro interno sobre el diámetro externo. Cuando nuestro coeficiente de transferencia de calor corregido HIO es mayor que el coeficiente de diseño, la caída de presión en el sistema se va a mantener entre los rangos permitidos, así que procedemos a realizar los cálculos en el lado de la coraza. Calculamos el área de flujo de la coraza, para lo cual necesitamos el diámetro interno. El claro lo obtenemos de restar el diámetro externo del espaciado centro-centro de los tubos. El espaciado de flectores lo obtenemos de dividir el diámetro interno de la coraza para 5. Luego calculamos la velocidad de masa dividiendo el flujo másico para el área. Luego obtenemos nuestro diámetro equivalente, por lo cual necesitamos nuestro espaciado de los tubos de centro a centro, nuestro diámetro externo de la tubería interna. Para calcular el número de Reynolds necesitamos la viscosidad del queroseno, el cual tomamos las coordenadas de la página 926 y lo aplicamos en la figura 14 con nuestra temperatura calórica. Una vez obtenida la viscosidad, calculamos el número de Reynolds con el diámetro equivalente, la velocidad de masa y la viscosidad. Con el número de Reynolds calculamos nuestro factor de transferencia de calor de la figura 28. Determinamos la conductividad térmica del queroseno a temperatura calórica y con los grados API de la figura número 1. Y determinamos el calor específico igualmente a temperatura calórica de la figura número 4. Calculamos el coeficiente de transferencia de calor en el lado de la coraza, el cual nos da un valor de 182. Calculamos nuestra temperatura de pared con nuestras temperaturas calóricas y nuestros coeficientes de transferencia de calor. Una vez obtenida la temperatura de pared, calculamos nuevamente la viscosidad, la cual la aplicamos para calcular el factor de corrección, el cual nos va a servir para corregir nuestro coeficiente de transferencia de calor de la coraza. Hacemos el mismo procedimiento para el lado de los tubos, calculando nuevamente la viscosidad para el agua y corrigiendo el coeficiente. Luego calculamos nuestro coeficiente limpio con nuestros coeficientes de transferencia de calor obtenidos. Una vez esto, podemos obtener nuestro factor de obstrucción con el coeficiente limpio y el coeficiente de diseño. Regresando a los cálculos de caída de presión, empezamos por los tubos. Como primer paso empezamos sacando el coeficiente de fricción, que nos da 0.002. Luego calculamos la caída de presión en los tubos, que es igual al coeficiente de fricción por la velocidad máxima en los tubos al cuadrado, longitud, número de pasos, sobre 5.22 por 10 a la 10, diámetro interno por gravedad específica, coeficiente de relación de la viscosidad en los tubos. La caída de presión en los tubos nos da 0.7502 libras sobre pulgada cuadrada. Continuamos calculando la caída de presión adicional en los tubos, que es igual a 4 por el número de pasos, velocidad al cuadrado, sobre gravedad específica por 2, gravedad. La velocidad la podemos calcular con la velocidad máxima en los tubos sobre 3600 segundos por la densidad del agua. La velocidad nos dará 2.473. La caída de presión adicional que tendremos será de 0.76 libras sobre pulgada cuadrada. Como paso final, para calcular la caída de presión total, es igual a la suma de caída de presión adicional más la caída de presión
en los tubos. La caída de presión de la coraza. Empezamos calculando el coeficiente de fricción de la figura 29. La gravedad específica del queroseno será de 0.76. Luego empezamos calculando el número de cruces. El número de cruces es igual a 12 por la longitud de los tubos sobre el espaciado de los deflectores. Con esto continuamos calculando la caída de presión. Esta es igual al coeficiente de fricción por la velocidad másica en la coraza al cuadrado por el diámetro interno de la coraza en pies por el número de cruces sobre 5.22 por 10 a la 10, diámetro equivalente por gravedad específica del queroseno por el coeficiente de relación de viscosidad de la coraza. Como la caída de presión que obtendremos será de 11.51.